Muy bien, jóvenes, en este video vamos a ver cómo realizar la interpretación. Déjenme escribo el título. Interpretación gráfica del movimiento. ¿Cómo interpretar gráficas? Muy bien, vamos a empezar con la gráfica de aceleración. Aceleración. Si nosotros tenemos una gráfica que nos dice la aceleración contra el tiempo, vamos a poner, digamos, esta gráfica de aquí. No me sale bien el dibujo, perdonen ahí. Ahí está. Una gráfica de aceleración. Fíjese que en este caso la aceleración se divide en tres partes. Aquí en la primera parte la aceleración pues va en aumento. Aceleración aumenta. En la segunda parte la aceleración es constante, mientras que aquí la aceleración disminuye. Muy bien, pues un dato muy importante que se puede sacar de este tipo de gráficas viene del hecho de que la definición de aceleración dice que la aceleración es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Entonces, si yo paso el dt con la a y luego integro, del lado izquierdo yo no puedo integrar a menos que conozca la función. Aquí, por ejemplo, tendría que sacar la función de las líneas, de las tres líneas rectas e integrar por separado. Ustedes ya saben cómo encontrar la ecuación de una recta. Bueno, se tendría que encontrar la función de a, porque pues es necesario para poder integrar. Esto recuerden que se integra de 0, no de 0, sino de t inicial, aquí puede ser otro tiempo, a t final, mientras que la velocidad se integra de v inicial a una v final. El caso es que del lado derecho te va a quedar delta v, es decir, v menos v sub 0, y eso va a ser igual entonces a la integral de a de t, desde t sub 0 hasta una t final. ¿Qué quiere decir esto? Que la integral de la aceleración es igual al cambio de velocidad. Eso es importante. Y recordar que la integral es el área bajo la curva. Entonces, si tú tienes una gráfica de aceleración y encuentras el área bajo esa gráfica, automáticamente lo que vas a tener es el cambio en la velocidad del objeto. ¿Cuánto aumentó o cuánto disminuyó su velocidad? Esa área es el aumento o la disminución de la velocidad total de la partícula. Uno no puede calcular la velocidad final con el área, solamente el cambio de velocidad. Para calcular la velocidad final es necesario conocer la velocidad inicial, ya que la integral te da el cambio, no la velocidad final. Entonces, esa es la información que podemos obtener de una gráfica de aceleración. La integras y obtienes automáticamente el aumento o la disminución de la velocidad, es decir, el delta v. Muy bien, la siguiente gráfica que vamos a analizar es la gráfica de velocidad. Si nosotros tenemos una gráfica ya lista de velocidad, le vamos a dar esta forma. Entonces aquí la velocidad va aumentando, bueno, empieza de 0, va aumentando, luego ya no aumenta, sino que disminuye, y luego disminuye hasta cierto valor y luego vuelve a aumentar. Ahí lo pueden ver en la forma de la gráfica. Bueno, de la gráfica de velocidad se pueden obtener dos cosas. Primero, otra vez recordar que la aceleración es igual a la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Pero la derivada en una gráfica representa la pendiente de la recta tangente. Entonces, si tú ves una gráfica de velocidad,
visualiza la tangente en cualquier punto y eso va a ser la aceleración. Por ejemplo, en este punto, aquí, no voy a poner otro color mejor, el azul. En este punto, en X, no, perdón, en T1, porque esto es velocidad contra tiempo, en T1 se ve claramente que la aceleración es 0. ¿Por qué? Porque ahí la pendiente de la gráfica es 0. Entonces en ese punto la partícula no acelera. Su derivada, la derivada de la velocidad es 0, por lo tanto la aceleración es 0. Pero por el contrario, en este otro punto, en T2, la aceleración, que sería la pendiente de esta recta, es positiva. Entonces ahí la velocidad va en aumento y por lo tanto la aceleración pues tiene un valor positivo. Y hay algunos puntos donde la aceleración sería negativa, por ejemplo en este T3. Bueno, T3. Ay, no puedo escribir el 3. Ahí está. T3. En ese punto la aceleración sería negativa porque la pendiente es negativa. Entonces, en resumen, la pendiente en cualquier lugar es la aceleración. La pendiente de la recta tangente, ¿se entiende? Entonces, es la primera información que podemos obtener de una gráfica de velocidad. La pendiente es igual a la aceleración. Pero pues hay otra información que también se puede obtener, que es a través de la integral. Si nuevamente tengo una gráfica de velocidad de esta manera, recordando que ahora que la velocidad es directamente la derivada de la posición con respecto al tiempo, esta es una gráfica de v contra t. Entonces yo puedo pasar el dt acá con la v igual a dx, puedo integrar, aquí voy a integrar de t inicial a una t final y aquí de una x inicial a una x final. Entonces lo que yo puedo ver es que del lado derecho te va a quedar x menos x0, es decir, delta x, que esto directamente es lo que llamamos desplazamiento, es decir, desplazamiento. Es decir, la diferencia entre la posición final y la posición inicial. ¿Cuánto se mueve la partícula respecto a la x inicial? Entonces, en este caso, el desplazamiento va a ser igual a la integral de la velocidad. Es decir, si yo saco el área bajo la gráfica de velocidad, esa área es el desplazamiento de la partícula directamente. Muy bien, en este caso yo voy a escribir lo siguiente: el área bajo la gráfica v contra t es el desplazamiento. Recordando que el área también puede tener en este caso signo. Si el área está sobre la curva es un desplazamiento positivo. Sin embargo, si la curva está bajo el eje X, bueno, bajo el eje del tiempo, el eje horizontal, si tenemos, por ejemplo, esta situación, que la velocidad sea negativa todo el tiempo, pues en este caso el área, que es el desplazamiento, es negativo. ¿Por qué? Porque está bajo el eje, ¿no? Bajo el eje horizontal. Bueno, eso es lo que podemos, voy a regresar a la página anterior. Entonces es lo que podemos concluir de la gráfica de velocidad. Dos cosas. Primero, que su pendiente es la aceleración y que su área es el desplazamiento.
Bueno, finalmente pasamos a la última gráfica, que es la gráfica de posición. En la gráfica de posición, pues básicamente la única información que podemos obtener así directamente es la velocidad. Si por ejemplo una partícula se mueve de esta manera, que inicia en cero, llega hasta una posición máxima aquí y luego regresa a cero, pues entonces recordamos que la velocidad es la derivada de la posición con respecto al tiempo. Así que yo puedo decir que la derivada o la pendiente de la gráfica, es decir, su derivada de la gráfica, es la velocidad. La velocidad instantánea, claro. Entonces aquí, por ejemplo, en T1, la velocidad es positiva, tiene una pendiente positiva. Aquí, en el tiempo 2, la partícula tiene velocidad cero instantáneamente, ahí se frena, ya no sube más, ya no avanza más, sino que ahí se detiene y luego se regresa. En un punto como en T3, la velocidad es negativa, puesto que la pendiente en este punto T3, la pendiente de la gráfica es negativa. Entonces la velocidad instantánea es negativa. Muy bien, pues apréndanse muy bien esta teoría de las gráficas. Ya para la siguiente clase pues la vamos a utilizar para contestar algunos ejercicios relacionados con el tema. Entonces que pasen muy buen día y espero que este video les sea de mucha utilidad. Saludos y hasta luego.